día de hoy, pues los señores diputados traen la información por escrito en relación a dos proyectos. Uno, el tramo carretero de Santa Cruz hacia Chiché, Chinique. El otro es el tramo carretero de Santa Cruz hacia San Andrés. Pero hay que aclarar específicamente que son anticipos los que se les dio, los que se les asignó a cada una de las empresas. Entonces tenemos que estar claros, desde el proyecto que va de cemento o pavimento hidráulico hacia San Andrés son 45 millones. En este momento les acaban de asignar 4.5 millones de quetzales, que es el porcentaje de anticipo para que pueda la empresa iniciar este proyecto. El otro proyecto de Chiché, de Santa Cruz a Chiché, Chinique, pues en este momento le acaban de asignar 9 millones y fracción. Entonces yo creo que ya se ve la buena voluntad por parte del ministro de Comunicaciones. Yo creo que también tenemos que ser positivos, darle seguimiento para que estos proyectos, como lo dije en un principio, se culminen, que es lo más importante. Es bonito colocar la primera piedra, pero lo más importante es llegar y dar por finalizado un proyecto que es el objetivo, que es la visión que tenemos, y vamos a trabajar fuertemente para que estos proyectos se culminen al 100%. Alcalde, ¿podría ser terminados estos proyectos en lo que queda del año 2015? Mire, nosotros vamos a seguir presionando para que estos proyectos sean ejecutados y culminados en el presente año 2015. ¿Cuál es el proyecto más importante que considera usted de estos que se mencionaron? Mire, aquí los 4 proyectos que nosotros estamos peleando son importantes, lo hemos dicho. El proyecto de Santa Cruz hacia Patzité es un proyecto muy importante porque está beneficiando a más de 5 comunidades, a 2 municipios, el municipio de Patzité, el municipio de Santa Cruz, las comunidades de Chatiná primero, segundo, tercero, cuarto, de parte de Chatiná primero, a Patzité, a Chimente. O sea, ese es uno de los proyectos importantes para nosotros también, pero también tenemos otros proyectos, el tramo carretero hacia San Andrés. ¿Por qué es importante para nosotros hoy el inicio de este proyecto? Número 1, porque teníamos un problema legal. Ese proyecto se inauguró ya en más de 3 oportunidades, pero la realidad es que fue la inauguración de un proyecto fantasma, un proyecto que nunca existió, que nunca se ejecutó, pero que sí fue cobrado. Ya, gracias a Dios, se pudo solventar el tema legal y hoy se está retomando este proyecto, y lo más importante es que se le está asignando ya el porcentaje de inicio para este proyecto. Yo creo que ya este es el segundo proyecto importante para nosotros. El otro proyecto también que es importante es el proyecto de Santa Cruz hacia Chiché y Chinique, tomando en cuenta que ahí también transitan muchas comunidades del municipio de Santa Cruz de Quiché, pero también otros municipios que utilizan este tramo carretero. Pues le den acompañamiento y seguimiento a las obras que empezaron ya a presupuestarse en los 4 ejes que tenemos. Nosotros sabemos que ellos tienen funciones de fiscalización, que en algún momento dado pueden llamar a un funcionario del Estado, ¿va?, para que dé declaraciones, más que todo en manejo de presupuestos. Si es que en algún momento dado una de las obras se quede sin presupuesto o que quede inconclusa o que una empresa se quiera retirar por falta de pago. Entonces nosotros con la Junta Directiva, con los alcaldes, hoy quedamos con los diputados de que vamos a hacer auditorías sociales, fiscalización. Precisamente para el miércoles tenemos ya con la empresa de San Andrés, que realmente si ya le dieron ahorita el 10% de anticipo del CDP, que queremos más maquinaria porque nos interesa que lo más pronto posible saquen esos trabajos allá, con la mentalidad que se terminen este año. Se dice que ya hay dinero para el 10%, más no el desembolso todavía. ¿Ustedes le van a dar seguimiento a esto? Sí, no, mire, pues aquí nos vamos a agarrar de la mano todos para que realmente eso se concluya y que realmente las empresas tengan el dinero y que realmente no se den los problemas de que por falta de pago abandonen los trabajos. Esto es importante para nosotros porque, mire, solo la unión hace la fuerza y aquí nos tenemos que integrar todos, darnos la mano y dejar cuestiones políticas partidistas a un lado, porque eso de nada de beneficio le traen al departamento de Quiché, y que todos actuemos como buenos quichelenses, que estamos tendientes a ver el progreso y desarrollo del departamento. En cuanto a su carretera de San Antonio hacia esta cabecera, ¿cómo va? Mire, según información de los diputados, porque preguntamos nosotros por el diputado Jimmy Remba, dice que él está en Guatemala dándole seguimiento para que le den el CDP, ya lo autorizaron, pero el dinero no se lo han transferido a la empresa y por eso no han arrancado como tienen que arrancar. Y nosotros vamos a estar al tanto de eso, ya el lunes empezamos a ver si le pagan o cómo está la situación,
Y si no, pues hablar ya con la comisión, que inviten o que citen al ministro qué está pasando, ¿verdad? O dónde está el problema, si es con el ministro de Finanzas, pero que esto se transparente y que realmente esas obras se terminen, que son de beneficio para todo el departamento, sobre todo la de San Antonio de Tenango, que tiene comunicación no solo con Totonicapán, que es Saltenango o de Tenango, sino con toda la costa sur del país.